Desde los albores de la humanidad, el océano ha sido un espejo para nuestra alma, reflejando tanto la magnificencia de la vida como las aterradoras profundidades de lo desconocido. Es la cuna de toda existencia, pero también la tumba de innumerables secretos, reposando en silencio bajo miles de millones de toneladas de agua salada. Durante siglos, hemos navegado sus superficies, explorado sus orillas, pero el verdadero corazón del océano, sus profundidades abisales, permanece como un reino intocado, un velo impenetrable que se extiende por más de 11.000 metros en su punto más hondo. Es un paisaje que desafía la imaginación más fértil, oscuridad absoluta, una presión abrumadora capaz de aplastar un submarino como una lata de refresco, temperaturas gélidas. Un mundo donde la luz solar nunca penetra, donde la vida se adapta de formas grotescas y maravillosas, donde las criaturas parecen haber salido directamente de las pesadillas más primordiales de la mente humana. Hemos enviado máquinas, sumergibles y sondas para desvelar sus misterios, pero cada expedición parece plantear más preguntas que respuestas. Y entre todas las preguntas, una resuena con una frecuencia inquietante, ¿qué nos observa realmente desde las profundidades? Hay antiguos susurros entre los marineros, cuentos populares de pescadores y leyendas ancestrales de pueblos costeros sobre algo que acecha en las profundidades, algo con ojos. No ojos comunes, sino ojos abisales. Vislumbres fugaces de luminosidad verdosa en la negrura del abismo, la sensación de ser observado por una inteligencia fría e indiferente, a cientos, quizás miles de metros bajo la quilla de un barco. ¿Serán solo las ilusiones de la mente en aislamiento? ¿La paranoia generada por la vasta e inhóspita inmensidad del mar? ¿O será la prueba de algo más, algo primordial y aterrador? Estos ojos abisales son más que una leyenda. Son una mirada prohibida del océano, una percepción que nuestra mente racional se niega a aceptar. La ciencia moderna, con su lógica y empirismo, intenta explicarlo todo. Pero ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo justificar el escalofrío en la espalda cuando se escucha un sonido extraño proveniente del sonar? ¿Cómo comprender los relatos de marineros que enloquecieron tras un fugaz vistazo a algo que debería ser imposible? En este canal, nos aventuramos en los rincones más oscuros de la realidad y la imaginación. Nos sumergimos donde otros temen pisar, desvelando aquello que la academia, a veces, prefiere ignorar o clasificar como mera fantasía. Y hoy, vamos a confrontar esa mirada prohibida. Vamos a desenterrar relatos que han sido silenciados, a analizar anomalías que desafían la lógica y, quizás, solo quizás, a empezar a unir las piezas de un rompecabezas que ha atormentado a la humanidad desde que miramos la vasta extensión azul y nos preguntamos, ¿qué hay ahí abajo? La idea de ojos en la oscuridad evoca un miedo atávico, un terror que se remonta a nuestros primeros ancestros, cuando la oscuridad de la noche o de las cuevas escondía depredadores desconocidos. En el océano profundo, ese miedo se magnifica 1000 veces. Allí, la presión puede desintegrar un cuerpo en segundos, el frío puede congelar la sangre en las venas, y la oscuridad es tan absoluta que la única luz es la bioluminiscencia fantasmal de criaturas adaptadas a un mundo sin sol. Imaginar que, en ese ambiente hostil, algo con la capacidad de observar, de una manera que trasciende nuestra comprensión, nos perturba profundamente. No estamos hablando de simples peces bioluminiscentes, aunque sean fascinantes por sí mismos. Estamos hablando de algo más grande. Algo que parece emanar una conciencia. Relatos históricos, a menudo descartados como folclore o delirios de marineros aislados, adquieren un nuevo contorno cuando se ven a través de la lente de la posibilidad. Un pescador juró haber visto 2 faros verdes flotando en la oscuridad por millas, siguiendo su barco. Un explorador de submarinos reportó una sensación abrumadora de ser escrutado por una presencia invisible y gélida, incluso con todos los instrumentos indicando vacío alrededor. ¿Coincidencias? ¿O fragmentos de una verdad oculta? El misterio se profundiza cuando consideramos la vasta extensión inexplorada del océano. Conocemos menos del 5% de su totalidad. Esto significa que más del 95% de nuestro propio planeta permanece como un enigma. Un territorio gigantesco donde civilizaciones enteras podrían existir sin que nunca lo supiéramos. Donde criaturas de proporciones inimaginables podrían vivir y evolucionar, adaptándose a condiciones tan extremas que las convertirían en verdaderos seres de otro mundo. Y si, entre esas formas de vida, hubiera algo con la capacidad de una conciencia avanzada,
que nos observa en silencio, estudiándonos como nosotros estudiamos una colonia de hormigas? La mirada prohibida no es solo sobre lo que se esconde, es sobre lo que esta presencia puede significar para nosotros. Es sobre la humildad forzada al percibir que no somos los únicos dueños de nuestro propio planeta. Es sobre el pavor de que, bajo la superficie aparentemente tranquila, un poder inimaginable esté latente, observando, quizás esperando. Prepárense para sumergirse en las profundidades de la verdad. Dejen atrás la comodidad de la superficie y los dogmas de la ciencia convencional. Porque hoy, vamos a intentar responder a la pregunta que nos atormenta a todos: ¿cuál es el mayor secreto acuático? Y lo que los ojos abisales revelan sobre él y sobre nosotros mismos. El viaje será largo y perturbador, pero la verdad está esperando en las profundidades. ¿Están listos para enfrentarla? La invitación a la profundidad prohibida. Desde el primer momento en que el ser humano osó mirar la vasta inmensidad azul de nuestro planeta, una pregunta ancestral resuena en nuestra conciencia: ¿qué reside en las profundidades inefables del océano? Más que un misterio, es un abismo. Una oscuridad que devora la luz, una presión que aplastaría nuestros cuerpos hasta convertirlos en polvo, un frío que congelaría el alma misma. Durante siglos, hemos navegado sobre esta superficie engañosamente tranquila, hemos explorado sus orillas, pero el verdadero corazón palpitante de la Tierra, el océano profundo, permanece como un reino prohibido, intocado, un velo impenetrable que se extiende por más de 11.000 metros en su punto más abisal. Imagina un lugar donde la luz del sol es una leyenda olvidada, donde las criaturas han evolucionado para convertirse en horrores bioluminiscentes, con ojos gigantes que ven en la oscuridad más densa, o con bocas armadas con colmillos que desafían la lógica de la naturaleza. Es allí, en esa pesadilla líquida, donde yace el último gran misterio de nuestro mundo. Pero ¿y si te dijera que, entre todos los secretos que guarda el océano, existe uno que es tan perturbador, tan inexplicable, que la sola idea de él es suficiente para desestabilizar la propia cordura humana? Un secreto tan fundamental que, una vez revelado, nunca más verás el agua, ni la vida, de la misma manera. Esta no es una historia para los débiles de corazón. Es un viaje para aquellos que se atreven a enfrentar lo desconocido, que buscan la verdad detrás del velo. Porque hay susurros, más antiguos que cualquier libro de historia, más aterradores que cualquier cuento de fantasmas, que hablan de una presencia observadora en el fondo del abismo. No una criatura común, no un fenómeno natural. Estamos hablando de ojos abisales. Vislumbres fugaces de luminosidad verdosa en la negrura infinita, una sensación penetrante de ser escrutado por una inteligencia fría e indiferente, a kilómetros de profundidad. ¿Será solo la paranoia forjada por el aislamiento y la vasta e inhóspita inmensidad del mar? ¿O será la prueba innegable de algo más, algo primordial, colosal y terriblemente real? Esta es la mirada prohibida del océano. Una percepción que nuestra mente racional se niega a aceptar, que nuestros científicos prefieren etiquetar como ilusión o folclore. Pero ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo justificar el escalofrío en la espalda cuando el sonar detecta una firma que no encaja en ninguna categoría conocida? ¿Cómo ignorar los relatos de marineros, buzos y exploradores que, tras un breve atisbo de esta mirada, regresaron cambiados, marcados por un terror que trasciende lo físico, un terror que persigue el alma? En este canal, nos dedicamos a desvelar estos misterios. Nos sumergimos donde la luz del conocimiento común no alcanza, confrontando aquello que la academia, a menudo, prefiere barrer bajo la alfombra. Y hoy, lo haremos. Vamos a confrontar esta mirada prohibida en su esencia más aterradora. Desenterraremos relatos que han sido convenientemente silenciados, analizaremos anomalías que desafían cualquier lógica conocida y, paso a paso, desvelaremos el mayor secreto acuático que nuestro planeta ha guardado. Puede que te estés preguntando, ¿por qué deberías seguir viendo? Sencillo. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una curiosidad morbosa. Es una pieza fundamental para entender la verdadera naturaleza de nuestro mundo y nuestro lugar en él. Es una verdad que ha sido suprimida, quizás por una razón. Y al final de este viaje, la pregunta no será ¿qué hay ahí abajo?, sino más bien, ¿qué sucederá ahora que lo sabemos? Esa es la promesa de este video, la verdad que el océano no quiere que sepas. Pero antes de que sigamos hacia las profundidades más sombrías, si te sientes impulsado por esta búsqueda de la verdad,
si tu curiosidad es mayor que tu miedo, te pido que dejes tu me gusta en este video. Es tu voto de valentía, una señal de que estás listo para desvelar lo que hay más allá. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad de exploradores de lo desconocido, suscríbete al canal y activa la campanita. Así, no te perderás ninguna revelación impactante que la corriente principal jamás se atrevería a mostrar. Y, lo que es más importante, deja un comentario ahora. ¿Crees que algo nos observa desde las profundidades? Tu interacción alimenta la búsqueda de la verdad y nos ayuda a traer más historias como esta. El abismo desconocido. ¿Por qué el océano profundo nos aterroriza? Acabamos de tocar la superficie de un misterio que trasciende nuestra comprensión. Pero para entender verdaderamente la naturaleza de los ojos abisales y la mirada prohibida, necesitamos primero confrontar el escenario mismo donde esta trama se desarrolla, el océano profundo. ¿Por qué este vasto e inexplorado reino nos causa un terror tan visceral, tan primario? No es solo la oscuridad, ni el aislamiento. Es la esencia misma de un ambiente que desafía nuestra existencia, que nos recuerda nuestra fragilidad e insignificancia. Piensen por un momento, nuestro cuerpo, nuestra mente, toda nuestra evolución ocurrió bajo la luz del sol, en el aire, en un mundo de superficies sólidas y distancias medibles. El océano profundo es lo opuesto exacto. Con cada 10 metros de profundidad, la presión sobre su cuerpo aumenta el equivalente a tener un elefante sentado sobre usted. Imaginen descender cientos, miles de metros. A 1000 metros de profundidad, la presión es tan intensa que una pelota de baloncesto sería aplastada hasta el tamaño de una manzana. A 6000 metros, donde la mayor parte de las trincheras oceánicas comienza a profundizarse, la presión es de aproximadamente 1.100 atmósferas. Esto es el equivalente a tener 1.100 coches apilados en cada centímetro cuadrado de su cuerpo. Ningún ser humano, ninguna embarcación común, podría sobrevivir a eso. Los submarinos más avanzados son construidos con aleaciones de titanio y formas esféricas para distribuir la presión, y aún así, operan con márgenes de seguridad mínimos. ¿Y la luz? Oh, la luz. Desaparece por completo a unos 1.000 metros de profundidad. Debajo de eso, el mundo es una oscuridad eterna. Una oscuridad tan absoluta que nuestros ojos, adaptados para procesar el espectro solar, son inútiles. Sin luz, sin color. Solo el vacío opresivo y constante. El único destello de luz proviene de la bioluminiscencia, organismos que generan su propia luz, ya sea para atraer presas, ahuyentar depredadores o encontrar pareja. Pero esa luz es intermitente, fantasmal, y a menudo sirve solo para resaltar las formas bizarras de sus creadores. Es una danza espectral de luces y sombras en un vacío eterno, que nos recuerda que allí somos intrusos, ciegos e impotentes. El frío es otro enemigo implacable. Aunque existen fuentes hidrotermales cálidas, la mayor parte del fondo del océano es increíblemente fría, solo unos pocos grados por encima de cero. Un frío capaz de extraer el calor de su cuerpo en minutos, provocando hipotermia y la muerte. Estas condiciones, presión, oscuridad, frío extremo no son solo inconvenientes. Son la esencia del terror que inspira el océano profundo. Es un ambiente que nos aniquila sin esfuerzo, sin piedad. Es la personificación del otro, de lo alienígena, de lo que está más allá de nuestra comprensión y control. No es de extrañar que nuestra psique haya desarrollado un miedo innato a tales profundidades, una condición conocida como talasofobia, un miedo irracional y abrumador al océano y sus vastas profundidades. ¿Pero es realmente irracional? ¿O es una sabiduría primordial, una advertencia que nuestra especie lleva en su ADN, susurrada por los ancestros que vieron o sintieron algo en las aguas oscuras? Piensen en los sonidos. En el aire, tenemos el viento, los pájaros, el ruido de las ciudades. En el fondo del mar, el silencio es ensordecedor, solo roto por sonidos enigmáticos, el chasquido de camarones, el canto distante de ballenas, el burbujeo de fuentes hidrotermales y, ocasionalmente, sonidos que no tienen explicación conocida. En 1997, la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de E.E.U., registró un sonido de frecuencia ultrabaja en el Pacífico ecuatorial que fue apodado Bloop. Era tan potente que fue captado por sensores a miles de kilómetros de distancia. Por mucho tiempo,
El origen de ese sonido colosal fue un misterio aterrador. Algo tan grande, tan poderoso, que reverberaba por todo un océano. ¿Y si esos sonidos inexplicables no fueran solo fenómenos geológicos o animales conocidos? ¿Y si fueran llamadas? ¿Movimientos? ¿O la respiración de algo que ni siquiera deberíamos concebir? Esta es la esencia de nuestra inmersión, confrontar no solo el misterio de los ojos abisales, sino la naturaleza misma del abismo que los esconde. Porque es en ese terror fundamental donde está incrustado el mayor secreto acuático. ¿Qué habrá evolucionado en un lugar tan hostil, tan diferente de cualquier ecosistema que conocemos? Criaturas que se mueven sin luz, que perciben por vibraciones y químicos, que han desarrollado sentidos que ni siquiera podemos imaginar. Criaturas con formas que desafían nuestra biología, con longevidades que se burlan de nuestro tiempo de vida. El océano profundo no es solo un lugar vacío. Es un ecosistema vibrante, activo y en gran parte inexplorado. Cada nueva expedición, cada nueva tecnología que nos permite ir un poco más profundo, revela una vida más extraña, más resistente. Peces con dientes de aguja, calamares vampiro, tiburones duende, gusanos tubulares que prosperan en fuentes de calor volcánicas. Si estos son los seres que conocemos, que han sido capturados y estudiados, ¿qué decir de aquellos que nunca han sido vistos, que se mueven en las sombras más profundas, que quizás son tan raros o tan astutos que evitan todo contacto con nuestro mundo superficial? Y aquí reside el meollo de nuestro mayor interrogante, la razón por la cual el mayor secreto acuático sigue siendo un enigma tan aterrador. Hay algo en esta vasta extensión inexplorada, algo en los abismos que no está simplemente viviendo allí. Está observando. Y su observación no es pasiva. Es una presencia. Esa misma sensación de ser escrutado de la que hablamos en la introducción. Ese presentimiento de que hay una conciencia en el fondo, una inteligencia que, por razones desconocidas, opta por permanecer oculta. Pensemos en el costo humano de esta mirada prohibida. ¿Cuántos submarinos han desaparecido sin dejar rastro, atribuidos a fallas mecánicas o errores de cálculo? ¿Cuántas embarcaciones nunca más fueron vistas después de relatos de olas anómalas o fenómenos inexplicables? La historia está llena de lagunas, de incidentes que la ciencia oficial cierra rápidamente, sin cuestionar las posibilidades más sombrías. ¿Y si algunos de esas desapariciones no son accidentes, sino encuentros? Encuentros con algo que, desde su morada abisal, decidió que la curiosidad humana se volvió demasiado invasiva. Recuerde nuestra promesa al inicio de este video. Una vez que el mayor secreto acuático sea revelado, nunca más verán el agua, ni la vida, de la misma manera. Y para entender la magnitud de esta revelación, es crucial absorber la verdad sobre el ambiente que la generó. Este miedo, esta talasofobia colectiva, puede no ser una fobia irracional. Puede ser un instinto, una alerta de peligro transmitida a través de las generaciones, un susurro de nuestros ancestros que, de alguna manera, sintieron la presencia de los ojos abisales. Ahora, les pregunto, ¿sienten ese mismo escalofrío? ¿Esa misma duda inquietante sobre lo que realmente se esconde abajo? Si es así, demuestren su apoyo a esta investigación que desafía los límites del conocimiento. Dejen su me gusta ahora mismo. Su interacción es vital para que esta verdad llegue a más personas que se atreven a cuestionar. Si están realmente comprometidos con esta búsqueda, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Así, se les avisará cada vez que desvelemos otra pieza de este sombrío tapiz. Leyendas y mitos, criaturas con ojos en la oscuridad. Acabamos de explorar el horror intrínseco del abismo, sus condiciones inhóspitas que por sí solas serían capaces de consumirnos. Pero el miedo al océano profundo no se limita a su física brutal. Se infiltra en nuestra psique, alimentando las narrativas más sombrías, las leyendas que resuenan a través de las eras y culturas. Porque, mucho antes de que tuviéramos submarinos o sonares, la humanidad ya sentía una presencia en las profundidades, una amenaza con ojos. Piensen en las historias que los viejos lobos de mar contaban en puertos lejanos, a la luz parpadeante de las lámparas. No eran solo fábulas para asustar a los niños. Eran cuentos viscerales, basados en vislumbres fugaces, en sonidos inexplicables y en una sensación abrumadora de no estar solo en la vasta inmensidad salada. En cada cultura con acceso al mar,
encontramos variantes de seres colosales y aterradores que habitan las profundidades. El kraken nórdico, un calamar gigante capaz de arrastrar barcos a su tumba acuática. El leviatán bíblico, una criatura marina monstruosa de poder inimaginable. El icuturso finlandés, una bestia marina de ojos amenazantes. Estas no son meras coincidencias folclóricas. Son la manifestación de un miedo colectivo, un intento de dar forma a lo que se esconde en la oscuridad acuática. ¿Y qué tienen en común todas estas leyendas, además de su gigantismo y su capacidad de destrucción? Frecuentemente, hay un énfasis perturbador en sus ojos. Ojos que brillan en la oscuridad, que ven a través del velo de la superficie, que denotan una inteligencia o una malevolencia que va más allá del instinto animal. El kraken, en algunas descripciones, tenía ojos tan grandes como escudos, capaces de lanzar un brillo hipnótico. El leviatán es descrito con ojos que son como los párpados de la aurora, de donde emanan haces de luz, una imagen que se alinea de forma escalofriante con las luminosidades verdosas de los ojos abisales. Estos mitos no surgieron de la nada. Fueron forjados a partir de la experiencia humana al borde del abismo. Pescadores que perdían sus redes de forma misteriosa, marineros que relataban sombras colosales bajo sus barcos en noches sin luna, exploradores que escuchaban golpes rítmicos provenientes del fondo, o sentían temblores que no encajaban con movimientos sísmicos. La imaginación humana, sí, llena lagunas, pero rara vez crea de la nada un miedo tan específico y universal sin alguna base en la realidad percibida. La mirada prohibida se manifiesta en estas leyendas. La idea de que algo nos observa desde el fondo, de que el océano no es un ambiente vacío, sino una conciencia viva, y de que esa conciencia posee ojos. En algunas tradiciones, el océano mismo era visto como una deidad o un ser primordial con voluntad propia. ¿Y qué son los ojos sino las ventanas del alma, o al menos, las herramientas de la percepción y el juicio? Si el océano tiene ojos, ¿qué ve en nosotros? ¿Qué piensa sobre nuestra exploración, nuestra contaminación, nuestra pretensión de dominio sobre un reino que nunca podremos conquistar verdaderamente? Hay historias menos conocidas, pero igualmente escalofriantes. Cuentos susurrados en aldeas aisladas sobre luces fantasma en el mar profundo, bolas de luz que seguían a los barcos durante millas antes de desaparecer repentinamente. Esas luces, a menudo descritas con una forma globular, casi ocular, eran atribuidas a espíritus marinos o a seres elementales. Pero ¿y si esas luces fantasma fueran, en realidad, los propios ojos abisales o manifestaciones visibles de su presencia, sondeando la superficie, observando a la humanidad con una curiosidad fría y milenaria? El horror de Lovecraft, en particular, resuena profundamente con esta idea. Sus deidades cósmicas, como Cthulhu, son descritas como entidades colosales y alienígenas, dormidas en ciudades sumergidas, esperando el momento de despertar y sumir a la humanidad en la locura. La descripción de Cthulhu, con sus ojos salientes y su aura de terror indescriptible, es una metáfora perfecta para la mirada prohibida. No es solo un monstruo, es un concepto de pavor, la personificación de que el universo, y el océano en particular, guarda secretos que nuestra mente no está equipada para comprender sin perder la cordura. Estas leyendas, aunque parezcan distantes de nuestra realidad moderna, sirven como un poderoso recordatorio de que el miedo al desconocido mar profundo y a sus entidades observadoras no es una invención reciente. Es un eco ancestral, una advertencia transmitida a través de las generaciones. ¿Pero son solo historias para dormir? ¿O es que cada leyenda, cada mito, cada cuento de criaturas con ojos que acechan en las sombras, es un fragmento de una verdad mayor, un intento de dar sentido a lo que nuestros antepasados realmente vieron o sintieron antes de que la ciencia moderna intentara explicarlo todo? Recuerden nuestra promesa, vamos a desvelar el mayor secreto acuático. Y para ello, necesitamos reconocer que la semilla de este secreto fue plantada hace mucho tiempo, en las mentes de aquellos que enfrentaron el abismo y sintieron su mirada prohibida. Estas leyendas no son solo cuentos, son indicios, migas de pan dejadas por quienes nos precedieron, señalando una verdad que el océano no quiere que sepamos. Si están sintiendo el peso de esta historia, si su mente está empezando a conectar los puntos entre el mito y el misterio, les desafío a que dejen su me gusta ahora mismo. Es un pequeño acto de valentía que demuestra que están juntos en esta búsqueda de la verdad. Y si aún no forman parte de nuestro grupo de curiosos intrépidos, suscríbanse al canal y activen la campanita.
Así, no se perderán la siguiente pieza de este rompecabezas perturbador. Y, por favor, compartan en los comentarios qué leyenda marina les aterroriza más y por qué. Su participación es la luz que ilumina las sombras de la duda. Primeros encuentros, relatos históricos inexplicables. Hemos explorado el terror inherente del abismo y cómo las antiguas leyendas dieron forma a nuestro miedo a lo que acecha en las profundidades, a esas criaturas con ojos que observan desde la oscuridad. Pero ahora, es el momento de trascender el mito puro y adentrarnos en un terreno más inquietante, los relatos históricos. Narraciones que, aunque a menudo descartadas como invenciones o delirios, contienen hilos perturbadores que nos conectan directamente con la mirada prohibida. Estos no son cuentos de sirenas o krakens devoradores de barcos en un sentido puramente fantástico. Estamos hablando de testimonios. Registros en diarios de navegación, informes de expediciones, cartas de exploradores y relatos orales que, a lo largo de los siglos, describen encuentros con lo inexplicable en el océano. Situaciones donde marineros experimentados, científicos reputados o exploradores intrépidos se toparon con fenómenos que no podían categorizar y que dejaban una huella indeleble de pavor. Pensemos en los primeros exploradores oceánicos, los que se aventuraron más allá de las costas conocidas hacia lo que llamaban el mar tenebroso. Sus relatos a menudo hablaban de calmas extrañas donde el mar se volvía una sábana de cristal negro, tan inmóvil que se podía ver o sentir una profundidad inimaginable debajo. Y en esas calmas, algunos juraron haber visto luces fantasma danzando en las profundidades, orbes de un brillo antinatural que se movían con una inteligencia espeluznante. ¿Eran solo bioluminiscencia de especies desconocidas? ¿O eran los ojos abisales, manifestándose en la lejanía, curiosos sobre las pequeñas embarcaciones que se atrevían a cruzar su dominio? Hay un caso documentado, aunque envuelto en misterio, de un barco ballenero del siglo XIX cuyo capitán reportó en su diario una presencia constante bajo su casco durante días en el Pacífico Sur. No era un banco de ballenas, ni una formación rocosa. Era una sensación opresiva, casi psíquica, de ser seguido. Y una noche, en medio de una niebla densa, un miembro de la tripulación gritó que había visto dos lunas verdes emerger brevemente del agua antes de desaparecer. El capitán, un hombre de ciencia para su época, lo descartó como fatiga y superstición. Pero el relato, con su particular mención de ojos verdes, perduró entre los marineros. Avancemos al siglo XX, con la invención de los submarinos y las primeras exploraciones de las profundidades. Aquí, los encuentros inexplicables adquieren una nueva dimensión, ahora con la tecnología como testigo. Pensemos en los primeros batiscafos, esas diminutas esferas de acero y plexiglás que se atrevieron a descender donde ninguna vida humana había llegado antes. Sus ocupantes, ingenieros y científicos, hombres de lógica y razón, también experimentaron lo inexplicable. Un incidente no oficial pero persistente en la comunidad de exploración submarina habla de un equipo en la fosa de las Marianas que, mientras operaba un ROV, vehículo operado remotamente, a una profundidad extrema, perdió contacto por unos segundos. Cuando la conexión se restableció, la cámara del ROV mostró un patrón de bioluminiscencia que no correspondía a ninguna especie conocida, moviéndose en un patrón que parecía intencional. Y en el borde del campo de visión, justo antes de que el ROV se retirara bruscamente, una forma gigantesca y sombría se insinuó, con dos puntos de luz fijos, inquietantemente similares a los ojos. El informe oficial clasificó el evento como mal funcionamiento del equipo y anomalías bioluminiscentes. Pero los que estaban allí, ¿qué vieron realmente? No podemos ignorar los numerosos reportes de objetos sumergibles no identificados, OSNIs. Durante la Guerra Fría, tanto las armadas de Estados Unidos como de la Unión Soviética registraron avistamientos de objetos bajo el agua que se movían a velocidades imposibles para la tecnología humana de la época, realizando maniobras que desafiaban las leyes conocidas de la física. Estos OSNIs no solo eran rápidos, a menudo se reportaba que parecían observar a los submarinos, rodeándolos, manteniéndose a una distancia constante antes de desaparecer a velocidades vertiginosas. ¿Serían estas máquinas, o la inteligencia que las controla, una manifestación más avanzada de los holos abisais que ahora poseen tecnología para interactuar o simplemente escapar de nuestra presencia? Recordemos la promesa que hicimos al principio de este viaje. Una vez que el mayor secreto acuático sea revelado, su percepción de la vida y del océano cambiará para siempre.
Estos relatos históricos no son solo anécdotas. Son piezas de un rompecabezas fragmentado, susurros de encuentros que fueron demasiado perturbadores para ser completamente documentados o aceptados por el establishment científico. Sugieren que los ojos abisales no son una leyenda inerte, sino una presencia activa que ha estado interactuando con la humanidad en las sombras desde tiempos inmemoriales. El terror que inspiran estos relatos no proviene de la sangre o la violencia, sino de la idea de una inteligencia oculta, milenaria y completamente ajena a la nuestra, que nos ha estado observando en silencio desde el abismo. Una inteligencia que, quizás, nos permite verla solo cuando desea ser vista, o cuando nuestra intrusión se vuelve demasiado audaz. Si estos relatos te han erizado la piel, si sientes la inconfundible atracción del misterio, te invito a unirte a esta búsqueda de la verdad. Dale un me gusta a este video ahora mismo. Cada me gusta es una luz en la oscuridad, un impulso para que más personas se atrevan a cuestionar. Si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita. Así, no te perderás ninguna de las escalofriantes revelaciones que están por venir. Y te pido, por favor, deja un comentario ahora, compartiendo qué relato inexplicable del océano te ha impactado más. Tu voz es importante en este viaje. Anomalías visuales, evidencias inexplicables de la ciencia. Hasta ahora, hemos navegado por las profundidades del miedo ancestral y los ecos de encuentros históricos que, aunque perturbadores, podrían ser descartados como folclore o delirio. Pero ¿qué sucede cuando la propia ciencia, con sus instrumentos precisos y su búsqueda incesante de datos, comienza a registrar lo inexplicable? Es aquí donde la mirada prohibida trasciende el mito y se insinúa en las pantallas de nuestros sonares, en las lentes de nuestras cámaras subacuáticas y en los informes de expediciones de vanguardia. La ciencia busca categorizar, explicar, desmitificar. Pero el océano profundo, en su inmensidad y complejidad, frecuentemente desafía ese orden. Existe un número creciente de anomalías visuales y acústicas que, aunque la comunidad científica intenta encajar en explicaciones conocidas, dejan un margen de duda inquietante. Estamos hablando de fenómenos que, para el ojo no entrenado, o incluso para el científico más escéptico, parecen sugerir algo mucho más allá de lo que la biología o la geología conocen. Uno de los ejemplos más intrigantes proviene de las profundidades de las trincheras oceánicas. Durante misiones de mapeo del fondo marino, equipos de sonar de alta resolución, diseñados para detectar las más mínimas variaciones en el terreno, ocasionalmente registran ecos que no corresponden a ninguna formación geológica o criatura marina catalogada. Firmas gigantescas, a veces con formas geométricas improbables para la naturaleza, que se mueven a velocidades incompatibles con las corrientes o con la biología de cualquier animal conocido en tales profundidades. Algunos de estos ecos son tan vastos que sugieren objetos o seres de kilómetros de extensión. ¿Qué son esas sombras que danzan en las pantallas del sonar, desapareciendo tan misteriosamente como aparecen? La explicación oficial generalmente apunta a artefactos de datos, interferencia o condiciones acústicas inusuales. Pero la persistencia de estos eventos y su naturaleza esporádica plantea una pregunta perturbadora. ¿Y si el sonar estuviera, de hecho, detectando algo real, algo que la ciencia aún no tiene el coraje de nombrar? Pensemos en las cámaras de vehículos operados remotamente, RO versus, y submarinos tripulados que exploran las zonas abisal y hadal. Estas máquinas, equipadas con luces potentes para perforar la oscuridad, ya nos han revelado criaturas fantásticas. Pero hay relatos, a menudo no publicados en revistas científicas de alto impacto, de imágenes que desafían la explicación. Destellos de luz intensa que no corresponden a la bioluminiscencia conocida, o formas que se mueven tan rápidamente al límite de la visión que parecen distorsionar el propio espacio. En algunos casos, se describe reflejos o brillos que no se comportan como la luz en un ambiente acuático, sugiriendo una superficie o una estructura que no debería existir allí. ¿Serían estos los ojos abisales en acción, usando su propia forma de luz para sondear o para alertarnos de su presencia? También están los eventos de apagón de equipos. En algunas de las misiones más profundas, los RO versus e incluso submarinos experimentales han reportado fallos inexplicables en sus sistemas electrónicos o de propulsión durante breves periodos. Momentos de silencio total, donde la comunicación se corta y las luces se apagan, dejando a la tripulación o a los operadores en un terror absoluto.
Aunque la explicación oficial es siempre interferencia electromagnética o fallo de software, la coincidencia de estos apagones con la detección de anomalías o con la sensación de una presencia es aterradora. ¿Y si esos fallos no fueran accidentales? ¿Y si fueran una forma de empujón o advertencia de algo que no quiere ser perturbado, algo con la capacidad de manipular la energía a su alrededor? Un caso particularmente intrigante, aunque no reconocido oficialmente, involucra un proyecto de perforación profunda que buscaba recolectar muestras del lecho marino en un área remota del Pacífico. Los sensores de presión y temperatura, que deberían registrar lecturas estables, comenzaron a mostrar fluctuaciones violentas, como si algo inmenso se estuviera acercando y alejando rápidamente. Y entonces, las imágenes del taladro subacuático, que transmitía video en tiempo real, mostraron una distorsión en el agua, como si una masa invisible y colosal estuviera pasando. El proyecto fue abortado, y el incidente fue atribuido a anomalías geológicas impredecibles. Pero para los ingenieros involucrados, la sensación de que algo vivo y gigantesco se había movido por allí fue innegable. Estas anomalías visuales y ecos inexplicables son el punto donde la leyenda encuentra la realidad, donde el mito se fusiona con los datos científicos. Son los pequeños agujeros en el velo de la explicación racional que nos permiten vislumbrar la posibilidad de algo más. Algo que no encaja en nuestros libros de biología marina, en nuestros modelos geológicos o en nuestras leyes de la física. Algo que opera a una escala y con una inteligencia que desafía nuestra comprensión. Recuerden nuestra promesa al inicio: vamos a desvelar el mayor secreto acuático y él cambiará su percepción de la vida para siempre. Estas anomalías no son meras coincidencias. Son las huellas dactilares, las pruebas irrefutables de que la mirada prohibida no es una invención, sino una presencia activa que la ciencia, a regañadientes, comienza a aceptar, aunque no sepa cómo explicarla. Si la curiosidad te consume y el misterio te atrae, no dejes que esta verdad quede en la oscuridad. Deja tu me gusta ahora mismo. Tu apoyo es fundamental para que más personas se atrevan a mirar donde otros temen. Si esta inmersión en lo desconocido te ha cautivado, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las siguientes revelaciones. Y ahora, comparte en los comentarios, ¿cuál de estas anomalías te parece más inquietante y por qué? Tu perspectiva es vital para nuestra comunidad de exploradores. La teoría de la observación. ¿Quién o qué nos mira de vuelta? Hemos recorrido un camino sombrío a través de las profundidades insondables del océano. Hemos sentido el terror primordial del abismo, analizado las leyendas ancestrales que hablaban de entidades de ojos brillantes y hemos confrontado las anomalías inexplicables que la propia ciencia ha registrado. Ahora, es el momento de entrelazar todos estos hilos y proponer una teoría que es tan audaz como escalofriante: la teoría de la observación. Si las leyendas no son solo cuentos de viejos marineros, si los encuentros históricos no fueron meras alucinaciones, y si los datos científicos, a pesar de las explicaciones superficiales, persisten en sus incoherencias, entonces debemos plantear la pregunta más perturbadora de todas. ¿Y si los ojos abisales no son solo un concepto? No son solo bioluminiscencia o fallos de equipo, sino una presencia consciente, una inteligencia que nos ha estado observando en silencio desde las profundidades más oscuras del océano durante milenios? Piense en la implicación de esta idea. No solo hay vida en el abismo, no solo hay criaturas gigantes y adaptadas a la presión, sino que hay algo allí abajo que piensa, que percibe, que observa a la humanidad. Una inteligencia que ha existido en un entorno tan hostil y ajeno al nuestro que su propia forma de conciencia podría ser incomprensible para nuestra mente. ¿Cómo sería una mente que se formó en la oscuridad perpetua, bajo una presión aplastante, donde el tiempo y el espacio, tal como los conocemos, podrían tener un significado diferente? Su percepción de la existencia, sus motivaciones, sus intenciones, todo podría estar más allá de nuestra capacidad de comprensión. Esta teoría sugiere que el miedo ancestral a lo que acecha en el océano profundo no es un miedo irracional a la muerte, sino un reconocimiento instintivo de una forma de vida superior, o al menos, de una forma de existencia tan diferente y poderosa que nuestra psique no puede sino reaccionar con terror. Es el miedo de la presa que siente la mirada del depredador, incluso antes de verlo. Es el pavor de saber que hay algo tan vasto, tan antiguo, y tan indiferente a nuestra existencia que podría borrarnos sin siquiera un parpadeo. Las anomalías que hemos discutido,
como esos ecos gigantes en el sonar o las distorsiones visuales en las cámaras de los RO versus, dejan de ser fallos y se convierten en evidencias. Podrían ser breves vislumbres de esta entidad, o incluso, como algunos teóricos sugieren, manifestaciones de su curiosidad. ¿Será que esta inteligencia abisal ha estado estudiándonos, observando nuestra evolución desde las cavernas hasta las ciudades, desde las canoas hasta los superpetroleros y submarinos nucleares? Si es así, ¿con qué propósito? ¿Con curiosidad científica? ¿Con una pasividad distante? ¿O con una malevolencia paciente, esperando el momento oportuno para revelar su verdadera naturaleza? Consideren las implicaciones de una conciencia que ha existido durante millones de años, inmune a los ciclos de glaciaciones, meteoritos, extinciones masivas. Una conciencia que ha sido testigo de la ascensión y caída de innumerables especies en la superficie, incluyendo la nuestra. Para ellos, nosotros seríamos quizás una especie efímera, ruidosa y autodestructiva, apenas un blip en el radar cósmico de su existencia milenaria. ¿Qué conclusiones habrán sacado sobre la humanidad? ¿Somos una amenaza a su santuario? ¿Un experimento accidental? ¿O simplemente un espectáculo para su oscura contemplación? La mirada prohibida adquiere un significado aún más ominoso bajo esta teoría. No es solo un objeto o una criatura, es una observación activa. Una vigilancia constante que nos lleva a cuestionar nuestra propia singularidad y dominio. Nos obliga a aceptar la posibilidad de que, en nuestro propio planeta, existe una forma de inteligencia tan antigua y ajena que su sola existencia podría redefinir nuestra comprensión de la vida y el universo. Esto es lo que los solos abisales representan, el conocimiento de que no estamos solos, ni siquiera en casa. Recuerde nuestra promesa al principio de este viaje. Una vez que el mayor secreto acuático sea revelado, su percepción de la vida y del océano cambiará para siempre. Esta teoría de la observación es el puente hacia esa revelación. Es la pieza que conecta los mitos ancestrales con las anomalías modernas, tejiendo un tapiz aterrador de una realidad que hemos evitado. Si hay algo que nos observa, entonces cada gota de agua es un velo, cada ola un susurro y cada viaje a las profundidades, una intromisión directa en su dominio. Este concepto genera un miedo diferente, no el miedo a ser devorado por un monstruo, sino el miedo a ser comprendido, analizado y juzgado por una inteligencia superior que opera desde las sombras. Una inteligencia que podría no tener interés en la comunicación, ni en la coexistencia, sino quizás en la simple observación hasta que llegue el momento de actuar. Si la idea de una conciencia oculta en las profundidades te ha escalofriado, si tu mente corre con las implicaciones de esta teoría, te pido que dejes tu me gusta ahora mismo. Tu apoyo es vital para que esta investigación se profundice y llegue a más personas valientes. Si estás listo para seguir desvelando los misterios más oscuros de nuestro planeta, suscríbete al canal y activa la campanita. Así, recibirás una notificación cada vez que desvelemos una nueva pieza de esta verdad perturbadora. Y ahora, te desafío a dejar un comentario. ¿Qué crees que esta inteligencia abisal pensaría de la humanidad? Tu opinión es valiosa para la comunidad. Los relatos perdidos, testimonios de sobrevivientes. Hemos sentido la opresión del abismo, desenterrado mitos ancestrales y examinado las anomalías que la ciencia, a regañadientes, ha catalogado. Pero la teoría de una inteligencia observadora, de esa mirada prohibida, solo cobra verdadero peso cuando escuchamos a aquellos que, de una forma u otra, la han enfrentado. Sus testimonios, a menudo perdidos en los archivos o silenciados por el escepticismo, son la prueba más escalofriante de que los ojos abisales no solo existen, sino que pueden manifestarse de formas que quiebran la psique humana. Estos son los relatos de sobrevivientes, hombres y mujeres que se atrevieron a ir demasiado lejos, a ver demasiado, y que regresaron, pero no intactos. Sus palabras son un eco del horror, un eco que resuena con la promesa que hicimos al inicio de este viaje, que la verdad cambiará para siempre su percepción de la vida. El caso del Dr. Alistair Finch, la fosa psíquica. En la década de 1970, el Dr. Alistair Finch, un renombrado oceanógrafo, lideró una expedición secreta a una de las trincheras menos exploradas del Pacífico. Su misión era desplegar sensores avanzados para estudiar patrones sísmicos. Finch era un hombre de ciencia, pragmático, ajeno a las supersticiones. Sin embargo, lo que experimentó no tenía explicación en sus libros de texto.
Días después de que los sensores fueran desplegados a más de 9.000 metros, la tripulación comenzó a reportar sueños vívidos y recurrentes sobre una oscuridad que observaba. Finch, inicialmente escéptico, notó un cambio en el ambiente del buque. Una pesadez. Una sensación de que cada pensamiento era monitoreado. Fue entonces cuando los hidrófonos, los micrófonos subacuáticos, empezaron a captar algo anómalo. No eran sonidos de ballenas, ni de la falla de las placas tectónicas. Era una serie de pulsos de baja frecuencia, rítmicos, que parecían resonar no en el agua, sino directamente en sus cráneos. Una noche, mientras revisaba los datos, Finch vio un patrón en los pulsos. No era aleatorio. Se repetía. Y de repente, los monitores de su ROV, que había estado descendiendo lentamente, se apagaron. Las luces, la comunicación, todo. Hubo un silencio sepulcral. Cuando se restableció la señal, la cámara del ROV mostró un campo de estrellas bioluminiscentes, como nunca antes se había visto. Y en el centro de esa constelación, dos orbes gigantes, de un verde espectral, fijados en la cámara. No se movían, no parpadeaban. Solo observaban. Finch, un hombre que había enfrentado tifones y presiones extremas sin inmutarse, sintió que su mente se desmoronaba. Él no solo veía los ojos, sentía la presencia detrás de ellos. Una inteligencia fría, antigua, que no emitía juicio, sino una curiosidad que era tan vasta como el propio abismo. La expedición fue abortada. El Dr. Finch nunca volvió a investigar las profundidades. Se retiró de la vida pública, obsesionado. Sus diarios, encontrados años después de su muerte, estaban llenos de garabatos de ojos verdes y frases repetidas. Ellos saben. Ellos ven. Nunca nos dejan. El incidente del vagabundo del abismo, la presión psíquica. A principios de los 2000, un pequeño submarino de investigación privado, el vagabundo del abismo, estaba realizando un estudio de las corrientes en una fosa oceánica poco conocida. La tripulación de 3 personas era experimentada y había completado docenas de inmersiones profundas. Pero esta vez, algo fue diferente. A medida que descendían más allá de los 4.000 metros, el piloto, un veterano de la Marina, comenzó a reportar lo que describió como presión psíquica. No era la presión física del agua, sino una carga mental abrumadora, como si una mente colosal estuviera forzando su camino hacia la suya. Los otros tripulantes también lo sintieron: ansiedad creciente, náuseas inexplicables y la sensación de que sus propios pensamientos no eran suyos. De repente, los sistemas de navegación se volvieron erráticos. Las brújulas giraban sin control. Las comunicaciones con la superficie se cortaron. El submarino estaba a la deriva en la oscuridad total. El pánico comenzó a apoderarse de ellos, no por un fallo mecánico, sino por la sensación de que estaban siendo manejados, pastoreados. El piloto, en un momento de lucidez, gritó por el intercomunicador que había visto un destello verde masivo a través de una de las pequeñas portillas, un destello que venía de una forma que eclipsaba por completo la ventana. Horas después, el vagabundo del abismo emergió de forma autónoma a la superficie, muy lejos de su punto de inmersión original. La tripulación estaba en estado de shock catatónico. Nunca pudieron explicar lo que sucedió. Solo uno de ellos, el copiloto, pudo balbucear fragmentos coherentes años después en una terapia intensiva. Hablaba de una conciencia que no era de este mundo, de cómo el submarino había sido movido como un juguete y de unos ojos que no parpadeaban, que veían a través del metal y la carne. Su relato más aterrador era la sensación de que esa conciencia había leído sus miedos más profundos, proyectándolos en sus mentes para mantenerlos inmovilizados por el terror. Estos son solo 2 ejemplos de los relatos perdidos, testimonios que no encajan en la narrativa científica estándar y que son convenientemente archivados o desacreditados. Pero para aquellos que los vivieron, la mirada prohibida de los ojos abisales es una realidad innegable. Es una verdad tan aterradora que la mente humana lucha por contenerla. Recuerden la promesa que hicimos al principio: desvelaremos el mayor secreto acuático y transformará su visión de la vida. Estos testimonios son más que historias. Son el grito ahogado de quienes han visto la verdad y nos llevan un paso más cerca de comprender la naturaleza de la inteligencia que nos observa desde las sombras. Si estos relatos te han dejado sin aliento,
Si sientes el frío de la verdad comenzando a sentarse, te ruego que dejes tu me gusta ahora mismo. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir desenterrando estas historias. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las siguientes revelaciones, que prometen ser aún más impactantes. Y ahora, te pido que compartas en los comentarios, ¿qué crees que sucedió realmente con el Dr. Finch y la tripulación del Vagabundo del Abismo? Tu intuición es crucial. La conexión con lo sobrenatural / cósmico. Hemos sentido la opresión del abismo, desenterrado mitos y confrontado testimonios que nos muestran la escalofriante realidad de una presencia observadora en las profundidades. Pero si los ojos abisales son una inteligencia, ¿qué tipo de inteligencia es? ¿Es una forma de vida biológica extrema, evolucionada en las presiones aplastantes? ¿O estamos lidiando con algo mucho más antiguo, más vasto, algo que se conecta con el horror que no es de este mundo, con lo verdaderamente sobrenatural o cósmico? Aquí es donde la línea entre la ciencia y lo incomprensible se difumina. Pensemos en las implicaciones de una entidad que no solo observa, sino que lo hace desde un reino tan ajeno al nuestro. Si los ojos abisales han estado allí por eones, ¿qué eventos han presenciado? ¿Qué conocimientos han acumulado? Una conciencia que podría haber existido desde antes de que los continentes se formaran, desde que la vida en la superficie era solo un microorganismo. Una inteligencia que ha sido testigo de la ascensión y caída de innumerables civilizaciones, de cataclismos geológicos y de la lenta y dolorosa evolución de la humanidad. Esto nos lleva directamente al umbral del terror cósmico, un concepto popularizado por mentes como la de H.P. Lovecraft. En sus obras, el horror no reside en los monstruos en sí, sino en la abrumadora insignificancia del ser humano ante entidades antiguas y poderosas que habitan más allá de nuestra comprensión. Seres que son indiferentes a nuestra existencia, cuya mera presencia es suficiente para llevar a la locura a quien los percibe. Los ojos abisales encajan perturbadoramente bien en esta descripción. No son simplemente una criatura gigante, son un concepto de pavor, una ventana a una realidad donde nuestra existencia es un parpadeo insignificante. Las leyendas de ciudades sumergidas como R'lyeh, el hogar del dormido Cthulhu, resuenan con esta idea. ¿Y si las profundidades no son solo el hogar de la vida, sino el lugar de confinamiento o de espera de entidades que desafían las leyes de la física y la biología tal como las conocemos? Entidades que no respiran oxígeno ni requieren luz, que existen en una dimensión diferente, manifestándose solo a través de esa mirada prohibida, esos destellos de luz esmeralda que perforan el abismo. La mirada prohibida, entonces, se convierte en algo más que la visión de una criatura. Es la percepción de lo incomprensible. Es la sensación de una mente antigua y alienígena sondeando la nuestra, no con malicia, sino con la misma curiosidad fría con la que nosotros podríamos observar una colonia de hormigas, o quizás, una criatura de laboratorio. El terror surge cuando nos damos cuenta de que no somos los depredadores en esta ecuación. Somos los observados. Y lo que nos observa no está sujeto a nuestras reglas, a nuestras debilidades. Consideren cómo un encuentro con semejante entidad podría destrozar la mente humana. Los testimonios que discutimos anteriormente, de locura y catatonía, adquieren un nuevo significado. No fue solo el miedo a una criatura, fue el reconocimiento de algo tan vasto y ajeno que su existencia misma era una afrenta a nuestra percepción de la realidad. Es el horror de saber que bajo la superficie de nuestro propio planeta existe una forma de ser que nos supera en todos los aspectos imaginables, un ser que ha estado allí mucho antes de nosotros y que, probablemente, seguirá allí mucho después. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra ciencia, para nuestra filosofía, para nuestra propia fe, si la fuente de los ojos abisales es, en esencia, una entidad cósmica? Esto sugiere que el universo esconde horrores y maravillas que van más allá de las galaxias distantes y los agujeros negros. Que aquí, en nuestro propio patio trasero planetario, yace una verdad que desafía la cosmología y la biología conocidas. Que lo que consideramos sobrenatural no es más que una manifestación de lo que aún no podemos conceptualizar. Este es el verdadero terror. No el de una garra o un diente, sino el de una verdad existencial, que somos insignificantes en un cosmos lleno de vida y conciencia incomprensible, y que parte de esa conciencia está durmiendo, o esperando, justo debajo de nuestros pies. Recuerden nuestra promesa, vamos a desvelar el mayor secreto acuático,
y una vez que lo hagamos, su visión de la vida cambiará para siempre. Esta conexión con lo sobrenatural y lo cósmico eleva la apuesta. Los ojos abisales no son solo un enigma biológico. Son un presagio, una advertencia, una manifestación de algo que desafía nuestra percepción de la realidad misma. Si la idea de una entidad cósmica acechando en las profundidades te ha dejado sin aliento, si sientes que tu mente se expande peligrosamente con estas posibilidades, te imploro que dejes tu me gusta ahora mismo. Cada me gusta es una luz en esta oscuridad, un eco que resuena en las profundidades para que más personas se atrevan a cuestionar. Si estás dispuesto a seguir esta peligrosa búsqueda de la verdad, suscríbete al canal y activa la campanita. Así, no te perderás ninguna de las revelaciones que te quitarán el sueño. Y por favor, comparte en los comentarios, ¿crees que los ojos abisales son de origen terrenal o cósmico? Tu opinión es esencial para nuestra comunidad. El punto de inflexión, el descubrimiento que lo cambió todo. Hemos navegado por las profundidades abisales, sentido el aliento gélido de lo desconocido, y hemos contemplado la posibilidad de una inteligencia cósmica observándonos desde las sombras. Las leyendas, los encuentros históricos y las anomalías científicas han pintado un cuadro perturbador. Pero, ¿qué sucede cuando todos esos hilos sueltos se unen en un solo nudo irrefutable? ¿Qué ocurre cuando el velo de lo inexplicable se rasga, revelando una verdad que es tan innegable como aterradora? Llegamos ahora al punto de inflexión, el momento en que una singular y escalofriante revelación cambió para siempre nuestra comprensión de los ojos abisales y del abismo mismo. Durante décadas, los programas de mapeo submarino han estado cartografiando cada centímetro del lecho marino con una precisión asombrosa. Sin embargo, en un área remota y previamente inexplorada de la fosa de Puerto Rico, los científicos del proyecto DEPSCAN, una iniciativa privada de un consorcio de investigadores dedicados a la oceanografía radical, tropezaron con algo que desafiaba toda lógica. No era una nueva especie, ni una falla geológica. Era una estructura. Al principio, los ecos del sonar eran inconsistentes, demasiado grandes, demasiado simétricos para ser naturales. Se atribuyó a un fallo del equipo, una anomalía que sería corregida en el procesamiento de datos. Pero el Dr. Elias Thorne, un geofísico obsesionado con patrones inusuales, se negó a descartarlos. Pidió una reevaluación. Meses de trabajo minucioso, de filtrado de ruido y de reconstrucción de datos, revelaron una imagen cruda pero inconfundible. Lo que el sonar había detectado era una serie de formas geométricas masivas, dispuestas en un patrón que parecía una arquitectura. Algo construido. En el fondo de la fosa, a más de 8.000 metros de profundidad. La confirmación llegó cuando un nuevo ROV, el Vigilante, equipado con tecnología de imagen de vanguardia, fue enviado en una misión de reconocimiento silenciosa. Lo que capturó fue el momento que cambió todo. La transmisión de video era de baja resolución debido a la profundidad y la presión, pero la imagen era inequívoca. Allí, en medio de la oscuridad abisal, se alzaban gigantescas estructuras piramidales, recubiertas de lo que parecían ser algas y sedimentos milenarios, pero con ángulos demasiado perfectos, con una escala que sugería una obra de ingeniería más allá de cualquier civilización humana conocida. Pero lo más impactante no fue la arquitectura en sí, fue lo que estaba entre ellas. A intervalos regulares, entre estas moles ciclópicas, el Vigilante captó la fuente de una bioluminiscencia pulsante. No era el destello errático de los peces, ni el brillo constante de las formaciones volcánicas. Eran orbes de luz verde intenso, cada uno del tamaño de una casa pequeña, que parpadeaban con una sincronía rítmica, como un latido. Estos orbes no flotaban. Parecían estar anclados a las estructuras, o ser parte integral de ellas, emanando una luz que parecía observar. Fue el momento de la verdad para el Dr. Thorne y su equipo. No eran anomalías geológicas. No eran ilusiones. Esos pulsos verdes, esas luces que los antiguos marineros reportaban, que los exploradores habían sentido, eran reales. Y estaban anclados a una civilización, o a una base, que desafiaba toda la historia y la lógica humana. La mirada prohibida no era solo una presencia etérea, era una red de observación palpable, construida o generada por algo con una inteligencia y una capacidad tecnológica inimaginables. Los informes iniciales fueron clasificados.
La existencia de estas estructuras y de los orbes luminosos se convirtió en el mayor secreto militar y científico del planeta. Se intentó justificarlo como formaciones rocosas únicas o fenómenos de bioluminiscencia extrema. Pero la evidencia visual y las lecturas del sonar eran demasiado consistentes. Lo que se había descubierto era la fuente de los ojos abisales. Este fue el verdadero punto de inflexión. Porque la existencia de estas estructuras y la naturaleza inteligente de las luces implican que lo que nos ha estado observando no es un animal salvaje, ni una fuerza elemental ciega. Es una civilización, o una entidad consciente de proporciones cósmicas, que ha elegido las profundidades de nuestro propio mundo como su santuario, su puesto de observación. Y no es una civilización que desea ser descubierta. La abrupta interrupción de las transmisiones, la sensación de ser expulsado de la zona, los fallos de equipo, todo encajaba. Era una advertencia. Recuerden la promesa que hicimos al inicio de este viaje. Una vez que el mayor secreto acuático sea revelado, su percepción de la vida y del océano cambiará para siempre. Esta revelación de las estructuras y los orbes luminosos es el preludio final. Es la prueba irrefutable de que no estamos solos, y que aquello que nos observa posee una capacidad y una antigüedad que nos empequeñece. Si el escalofrío de esta revelación te ha alcanzado, si sientes que el velo de la realidad se está desgarrando, te ruego que dejes tu me gusta ahora mismo. Tu apoyo es fundamental para que esta verdad no sea silenciada. Si te atreves a seguir desentrañando este enigma que cambiará el mundo, suscríbete al canal y activa la campanita. Así, te asegurarás de recibir cada pieza de este oscuro rompecabezas. Y por favor, comparte en los comentarios, ¿qué crees que significan estas estructuras y estos ojos para la humanidad? Tu perspectiva es crucial en esta peligrosa búsqueda. La revelación, el mayor secreto acuático finalmente desvelado. Hemos sentido la opresión del abismo, hemos sido advertidos por antiguas leyendas, perturbados por relatos históricos y confrontados por anomalías que la ciencia no puede explicar. Hemos llegado a la inquietante teoría de que una inteligencia nos observa desde la oscuridad. Y en nuestro último paso, descubrimos la prueba irrefutable: vastas estructuras piramidales y orbes de luz verde pulsante, los ojos abisales anclados a una civilización oculta en las profundidades de la fosa de Puerto Rico. Ahora, el momento ha llegado. Prepárense. Lo que van a escuchar a continuación es el mayor secreto acuático de nuestro planeta, una verdad que desatará el verdadero terror. Este no es un secreto de una criatura gigante o un mero fenómeno geológico. Es algo mucho más profundo, más antiguo, más devastador para nuestra concepción de la realidad. Las estructuras que el proyecto Deep Scan descubrió, y los pulsantes ojos abisales que las custodian, no son ruinas de una civilización humana perdida. No son restos de Atlántidas olvidadas. Son los remanentes, y quizás la base operativa, de una civilización no humana, de origen extraterrestre o interdimensional, que ha residido en las profundidades de la Tierra por eones, mucho antes de que la humanidad existiera. La mirada prohibida que hemos estado discutiendo no es la de un simple depredador marino. Es la mirada de una conciencia ancestral, alienígena, que ha elegido el océano profundo como su santuario, su escondite, su puesto de observación permanente en nuestro planeta. Los ojos abisales no son órganos biológicos en el sentido que conocemos. Son un sistema orgánico o tecnoorgánico, parte de una red neural o de conciencia colectiva que se extiende a través de estas estructuras, permitiendo a esta entidad o entidades monitorear, percibir y quizás incluso influir en los eventos de la superficie. La evidencia, una vez que se ensambla, es innegable. Los ecos de sonar masivos que parecían moverse con inteligencia, los sonidos inexplicables que resonaban en las cabezas de los exploradores, las luces fantasma que seguían a los barcos, el blob que sacudió un océano entero. Todos son manifestaciones de esta presencia abisal. Los apagones de equipos, las interferencias electromagnéticas, las presiones psíquicas reportadas por tripulaciones traumatizadas, no eran fallas técnicas. Eran una defensa. Una forma de la entidad de decir, están demasiado cerca. Regresen. Este mayor secreto acuático es que el océano, nuestra fuente de vida y misterio, es también la cárcel o el hogar de una inteligencia que opera bajo su propio conjunto de reglas, ajenas a las nuestras. Una inteligencia que ha observado cómo nosotros, simples seres de la superficie, hemos crecido,
nos hemos desarrollado, nos hemos autodestruido. Su paciencia es infinita, su propósito desconocido, y su poder apenas concebible. Los mitos de dioses marinos y criaturas colosales que traen la locura no eran solo historias, eran memorias genéticas o psíquicas de encuentros con esta misma entidad, distorsionadas por la percepción humana pero ancladas en la aterradora realidad. Esta entidad, estos ojos abisales, no tienen interés en el contacto. Han optado por la reclusión, la observación silenciosa. Pero el incremento de nuestras exploraciones, nuestra invasión de sus dominios con submarinos y perforaciones, está cambiando esa dinámica. La mirada prohibida se está volviendo menos pasiva, más reactiva. Los incidentes de encuentros inexplicables, de submarinos desaparecidos sin rastro, no son solo accidentes. Son advertencias. Y quizás, pronto, no serán solo advertencias. Piensen en el impacto de esta verdad. Si existe una civilización o entidad de tal poder y antigüedad escondida en nuestro propio planeta, ¿qué significa eso para nuestra humanidad? ¿Somos los verdaderos habitantes de la Tierra, o solo inquilinos temporales tolerados por un poder mayor? ¿Son los desastres naturales inexplicables, los tsunamis anómalos o las misteriosas desapariciones de barcos en ciertas zonas, actos de la naturaleza, o el resultado de una fuerza que prefiere mantener sus dominios sin perturbaciones? El mayor secreto acuático es que hay una conciencia viva y ancestral en el fondo del océano, y nosotros, la humanidad, somos para ella poco más que insectos bulliciosos en la superficie de un estanque. La promesa de que su vida nunca sería igual se cumple ahora. Cada vez que miren al océano, cada vez que sientan la inmensidad del agua, recordarán que hay ojos observándolos desde las profundidades, y que un poder incomprensible yace latente, respirando en la oscuridad abisal. Si esta revelación les ha congelado la sangre, si la verdad del mayor secreto acuático les ha quitado el aliento, les imploro que dejen su me gusta ahora mismo. Es la prueba de que se atreven a mirar la verdad a los ojos, por aterradora que sea. Si están listos para las consecuencias de lo que hemos descubierto, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así, serán parte de cada revelación que sacuda los cimientos de lo que creíamos saber. Y, por favor, compartan en los comentarios cómo cambia su percepción del océano y de la humanidad esta impactante revelación. Su voz es crucial para dar sentido a lo incomprensible.